Y esto es Amanecer con Jesús, y quien te habla, el pastor José Gómez. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy tenemos una grande bendición, que es la palabra de Dios. Pero antes que nada, entremos en oración y digamos al Señor Padre, gracias por este hermoso día, Señor, que nos da la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, de poder reconocerte en nuestros caminos, Señor, para que tú enderezcas nuestras veredas. Ilumínanos cada día más en ti, Señor, y queremos disfrutar contigo cada día, cada segundo, cada instante de nuestra vida, en el poderoso nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener esa sabiduría tuya, esa sabiduría que viene de tu parte, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Querido hermano, yo te invito a que vayas a Primera de Pedro, capítulo 1, y dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia y Asia y Bitinia, a vosotros, objetos del designio amoroso de Dios Padre y consagrados por medio del Espíritu, para que obedezcáis bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que por su inmenso amor y mediante la resurrección de Jesucristo, triunfante de la muerte, nos ha hecho renacer en una esperanza viviente, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera, una herencia que reservan en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios asegura mediante la fe la salvación que ha de revelarse en el momento final. Por eso vivís alegres, aunque por un poco de tiempo todavía sea necesario que soportéis la aflicción de múltiples pruebas. Dice la palabra en el versículo 6 y el versículo 7 dice: claro, así la autenticidad de vuestra fe, de más valor que el oro, que no se deja ¿qué? Que no se deja ser caduco, aunque sea acrisolado por el fuego, sea motivo de alabanza, de gloria y de honor cuando se manifieste Jesucristo. Tremendo, hermano, cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis y en quien confiáis, aún sin haberlo visto, os alegráis al recibir la salvación, meta de vuestra fe. Querido hermano, esta carta está dirigida a los expatriados de la dispersión, a los cristianos judíos que fueron esparcidos por todo el mundo como consecuencia de la persecución a los creyentes en Jerusalén y a sus alrededores. Los primeros creyentes y líderes de la iglesia primitiva fueron judíos, y cuando se hicieron cristianos no renunciaron a su herencia judía, así como, como se hicieron cristianos, no renunciaron, dice acá. Nosotros no renunciamos a nuestra nacionalidad cuando comenzamos a seguir a Cristo. Debido a la persecución, estos creyentes fueron ¿qué? Esparcidos por todo el mundo romano. Y se menciona esa dispersión cuando lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. Saulo fue uno de los testigos que estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban, y ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. La persecución no se detuvo, la difusión del evangelio, por el contrario, sirvió para que entrara en todo el imperio. Así que entre las iglesias a las que Pedro escribió, también se incluyó a los cristianos gentiles. Pedro animaba a sus lectores mediante la firme declaración de que ellos habían sido escogidos por Dios el Padre en una época única. Únicamente la nación de Israel pudo decir que era pueblo escogido de Dios, pero por medio de Jesucristo todos los creyentes, judíos y gentiles, pertenecen a Dios. La salvación y la seguridad radican en una elección libre y misericordiosa del Dios omnipotente. Ni pruebas ni persecución pueden privar la vida eterna que que Él da a quienes creen en su nombre. Y este versículo menciona a
tres de las personas de la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. Los tres dedican a lograr nuestra salvación. El Padre nos escogió antes de que nosotros lo eligiéramos a Él, como lo dice en el libro de Romanos. Perdón, como lo dice en el libro de Efesios 1:4. Dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus hijos. Jesucristo él murió por nosotros, siendo aún pecadores, como lo dice Romanos 5, del 6 al 10. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie ofrecía a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podía estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró ese gran amor que nos tiene al enviar a Cristo al morir por nosotros cuando éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Y el Espíritu Santo obra en nuestra vida para darnos esa salvación y nos aparta, o sea, nos santifica para el servicio de Dios, como lo dice en 2 de Timoteo, versículo 13. En cuanto a nosotros, no podemos más agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos por Dios. Los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. El término renacer se refiere al nacimiento espiritual, la regeneración, el acto del Espíritu Santo, que es llevar a los creyentes a la familia de Dios. Jesús empleó ese término cuando lo explicó a Nicodemo, lo de la salvación. Y lo vemos en Juan capítulo 3, que había un hombre llamado Nicodemo, líder religioso de los fariseos, judío. Y una noche fue a hablar con Jesús, dijo: Rabí, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces, que son pruebas que Dios está contigo. Pero Jesús le dijo: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. ¿Qué puedes decir? ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? De verdad, a través del arrepentimiento nosotros nos podemos vincular directamente con Dios. ¿Necesita usted aliento? Pero las palabras de Pedro ofrecen gozo y esperanza en los tiempos de los problemas. Y se basa su confianza en lo que Dios está haciendo por nosotros, en Jesucristo. Se nos llama a una esperanza viva de vida eterna. Nuestra esperanza no es solo futurista. La vida eterna empieza cuando creamos en Dios y nos unimos a nuestra familia por mucha aflicción o prueba que estemos pasando en la vida. Sabemos que no es nuestra experiencia definitiva. Finalmente viviremos con Cristo para siempre. Los judíos, mirando a su herencia en la tierra prometida de Canaán, como lo dice Números 32:19, dice: sin embargo, no reclamamos ninguna parte de la tierra al otro lado del Jordán, preferimos vivir aquí al oriente del Jordán y aceptamos como nuestra porción de tierra. También lo muestra en Deuteronomio capítulo 2, versículo 12. Antiguamente los Oreos vivían en Seir, pero fueron expulsados y desplazados de esta tierra por los descendientes de Esaú, de la misma manera que Israel expulsó a los habitantes de Canaán cuando el Señor le dio la tierra a ellos. Y en Deuteronomio 19:9 dice: deberás designar otras 3 ciudades de refugio adicionales. Él te dará esta tierra si te aseguras de obedecer todos los mandatos que te di, es decir, si siempre amas al Señor tu Dios y andas en sus caminos. Los cristianos ahora miran a su herencia familiar en la eterna ciudad de Dios. Dios ha reservado esa herencia que nunca se desvanecerá ni decaerá. Tampoco será manchada por el pecado. Por lo mejor es que usted
tiene una herencia si confía en Cristo como su Salvador. Dios nos ayudará a permanecer fieles a nuestra fe, sin importar los momentos difíciles que afrontemos. El tiempo póstrero es el día de juicio que Cristo descrito en Romanos 14:10. Dice, porque entonces juzgas a otro creyente, ¿por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Y el libro de Apocalipsis nos muestra en Apocalipsis 20:11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en la tierra y en el cielo, y huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde escondiese. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios, y los libros fueron abiertos, y entre ellos el libro de la vida, y a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Tremendo. Podemos tener que soportar las dificultades, la persecución o muerte violenta, pero ¿se ha de dañar nuestra alma si hemos aceptado el don de la salvación de parte de Cristo? Sabemos que recibimos la recompensa prometida. Tremendo, qué hermosa palabra de Pedro. Porque fueron los cristianos objetos de persecución, se preguntará usted. Se negaron a adorar al emperador como un dios y por lo tanto se les consideraba como que ateos y traidores. Se negaron también a adorar en los templos paganos, de modo de que los negocios en los templos perdían dinero, donde muchos se convertían al cristianismo. Otros no apoyaron las ideas de Roma, del ego, del poder y de la conquista, y los romanos rechazaron el ideal cristiano del servicio altruista. Pusieron al descubierto y rechazaron la terrible inmoralidad de la cultura romana. Pedro menciona el sufrimiento de varias veces en esta carta. Cuando él habla de las pruebas, no se refiere a los desastres naturales ni a los castigos de Dios, sino a la reacción de un mundo incrédulo, a las personas de fe. Todos los creyentes se enfrentan en este tipo de pruebas cuando dejan que su luz brille en medio de las tinieblas. Debemos aceptar las pruebas como parte del proceso de refinamiento que consume las impurezas y nos prepara ¿para qué? Para nuestra reunión con Cristo. Las pruebas nos enseñan a ser pacientes y nos ayudan a crecer para ser la clase de personas que Dios quiere que seamos. Se calienta el oro para que suban las impurezas y así poder quitarlas. Y asimismo se calienta el acero y de igual manera nuestras pruebas y dificultades y persecuciones fortalecen nuestra fe y nos hacen útiles para Dios. Querido amigo, esto es Amanecer con Jesús y quien te habla el pastor José Gómez. Bendiciones.